Antes y después de trabajar en un laboratorio es importante seguir ciertas precauciones para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del equipo. Primero que todo tenemos que tener en cuenta lo que se debe hacer antes del laboratorio. Tener un conocimiento previo, asegurarte de comprender los conceptos teóricos. Antes de comenzar es importante verificar que todo el equipo esté en un buen estado y planificar o diseñar lo que se requiera en el laboratorio. En este caso, diseñar y planificar el circuito antes de conectar cualquier componente. Después del laboratorio es importante tener en cuenta primero que guardar todos los componentes y equipos en lugares seguros y adecuados después de su uso. Evaluar el laboratorio para asegurarse de que no haya cables sueltos, componentes dañados o cualquier otro tipo de problema de seguridad antes de salir del área. Y por último, y más importante, documenta adecuadamente los resultados obtenidos y cualquier observación relevante durante el experimento. Esta práctica fue realizada con los siguientes materiales e instrumentos: una protoboard, 5 resistencias y un ómetro. Con estos instrumentos se realizaron 3 montajes experimentales. Principalmente se hallaron los valores teóricos de las resistencias. Estos se tomaron del código de colores de resistencia y también se hallaron los valores experimentales de estas, los cuales se midieron con el ómetro. Teniendo estos valores se realizó el primer montaje experimental, el cual consistía en conectar las resistencias en serie en la protoboard y, seguidamente, calcular el valor de la resistencia teórica y experimental. Como era un circuito en serie, se halló su respectivo valor teórico usando la siguiente ecuación, donde decimos que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Y para hallar el valor experimental se usó el ómetro para medir el circuito que se había realizado. Con dichos valores se realizó una comparación para evidenciar si existía mucha discrepancia entre estos, es decir, se calculó el porcentaje de error. En el segundo montaje las resistencias se conectaron en la protoboard en mixto, es decir, serie y paralelo. Se midió el valor experimental de la resistencia equivalente con ayuda del ómetro y se calculó el valor teórico de la resistencia equivalente realizando por aparte la suma de las resistencias en paralelo y la suma de las resistencias en serie. Los valores obtenidos, tanto experimental como teóricamente, se compararon y se calculó su porcentaje de error. Finalmente, se realizó el tercer montaje, donde ahora las resistencias se conectaron en paralelo en la protoboard. Como en los montajes anteriores, se midió la resistencia equivalente experimentalmente con el ómetro y se calculó teóricamente con la siguiente ecuación, donde decimos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la suma de las resistencias. Dichos valores obtenidos se compararon y se calculó el porcentaje de error existente entre estos. Algunos de los aspectos para tener en cuenta el experimento para poder desarrollarlo y tener mejores resultados es la calidad de las resistencias. La calidad de la resistencia es crucial para obtener resultados precisos y consistentes en un experimento. Utilizar resistencias de alta calidad garantiza que sus valores de resistencia estén dentro de las tolerancias especificadas y que su rendimiento sea confiable a lo largo del tiempo. Las resistencias de baja calidad pueden introducir errores en las mediciones y afectar la predicción de los resultados. Es importante conectar correctamente las resistencias a la protoboard para garantizar una conexión eléctrica segura y estable. El mantenimiento de las mismas es esencial para asegurar su funcionalidad a lo largo del tiempo. Mantener las resistencias almacenadas en un lugar seco y protegido de polvo y la humedad y evitar aplicar fuerza excesiva sobre las partes de las resistencias al manipularlas y protegerlas de posibles daños físicos. Por último, otro aspecto muy importante es el mantenimiento de las baterías. Para obtener resultados precisos y consistentes en un experimento es fundamental mantener las baterías en buen estado, verificar regularmente el nivel de carga de las baterías y asegurarse de reemplazarlas cuando sea necesario para evitar fluctuaciones en la tensión de alimentación del circuito. El registro de datos se realizó en estas dos tablas que ven en pantalla, pero es importante resaltar que el uso de los decimales es un factor muy determinante en este tipo de prácticas. Esto para realizar un análisis más objetivo. En una práctica futura se podría estandarizar el número de decimales, es decir, como hablar con los demás grupos y llegar a un acuerdo sobre un número de decimales estándar. Porque, por ejemplo, puede que un grupo haya registrado 7,8, pero en el multímetro realmente aparecía 7,85 y resulta que el valor teórico de la medida era de 7,88.
pues esta mínima diferencia de 7,8 a 7,88 ya se convirtió en un 1% de error, que realmente no tuvo que haber existido. Entonces siempre es mejor acordar un número estándar de decimales para poder hacer más corta la brecha del error.